Luis Armando, Roberto, adelante. ¿sí me escuchas? Sí, claro. Bueno, mira, yo quisiera que Luis, como justicia, como un acto justiciero, que Luis nos hablara del proyecto aquel que hicimos y que no se llevó a cabo y que nos diga por qué no se llevó a cabo, de la Sinfonía de la Paz que se estrenó en Bellas Artes. ¿Por qué? Porque el motor principal, el motor central fue él, ¿no? Fue él, se trataba de hacer una escultura que tuviera música y que tuviera poesía, poesía dicha, porque ya la escultura tiene poesía, pues, ¿no? Pero poesía como género. Eh, Era una idea muy bella que discutimos entre los tres, Nandayapa, él y yo, y esto juntaba de una manera muy entusiasta, porque hay que decirlo que Nandayapa puso todo lo que estuvo de su parte también, y juntaba las tres formas artísticas, música, escultura y poema. Eh, Cuando se desarrolló en Bellas Artes, cuando se presentó esto en Bellas Artes, eh, estaba Luis entre la gente, entre el público, pero, pero, mm, pero no estaba entre nosotros en el escenario, y eso me pareció injusto porque la idea había sido justamente de él, ¿no? Por eso es que quisiera aprovechar este espacio, este momento, para hacer justicia y que nos diga él cómo nació su idea, qué fue lo que hicimos, que nos platique fue lo que hicimos los tres, y por qué no se desarrolló el proyecto como se había pensado en un principio. ¿Qué te parece? Esta justicia a reserva de que ocurra ya en tierras chiapanecas en su momento, pero adelante, Claro. tienes la palabra. Desgraciadamente ya no va a estar don Seferino, Sí, claro. pero bueno, encontraremos a otro brillante por ahí. Efectivamente, gracias Robert, gracias por lo que dices. Pues todo nació por la idea de conjuntar trabajo entre tres artistas. Elaboré yo una escultura que tiene que ver con la marimba, por supuesto, y esta escultura, en la idea, o sea que sí se lograron muchas cosas, es que viajáramos en cierto momento a puntos específicos de dicha escultura, que estuviera expuesta la escultura en un pedestal, pero que también estuviera proyectada en una pantalla y que viéramos cómo iba desarrollando esta escena. Hoy te explico de qué se trata. eh, con unas líneas que fuera recorriendo la escultura, buscando esos ritmos precisamente. Entonces, lo de la parte de la escultura, pues desgraciadamente no se pudo ni proyectar ni nada, pero sí se logró en gran parte. El resultado fue muy bueno. Yo te puedo decir con emoción que recuerdo aquellas voces primigenias que sugería Roberto López Moreno, y así empezaba la sinfonía, con unas voces pues de aquel, de cuando empieza el hombre y la tierra, y se va desarrollando hasta que termina en una gran sinfonía que ya es la intervención musical de don Seferino, pero fue maravilloso. A ver, quiero también tu opinión, Roberto. Eh, tú sabes otra parte de esto, por favor. No, pues no lo que te preguntaba Luis es justamente por qué no se llevó a cabo como se había pensado inicialmente. ¿Cuáles fueron los problemas? Yo ya no me acuerdo. Los problemas fueron técnicos de que no había manera de que, o no quisieron ahí en Bellas Artes molestarse en que hubiera una pantalla grande, suficientemente grande, para que se proyectara este asunto, y también pues tenía su complejidad en cuanto a que
tenía que haber una línea que recorriera esa proyección indicando cómo iba desarrollándose la sinfonía sobre la pieza. Ajá, ajá, pero me estás hablando tú de la presentación en Bellas Artes, pero Sí, había, claro. había el proyecto inicial era hacer una escultura, me imagino que en Comitán, No, que es casi el paraíso, y no, que pero bueno, es que el proyecto finalmente se desvió esto, bueno, no se desvió, sino que la escultura se llama Marimba que reta el viento, está sí, yo he puesta, pasado por Comitán y sí lo he visto. Yo lo he sí, visto, pero yo me acuerdo que en la idea original estaba la escultura y por dentro iba a sonar música. Y bueno, fue una de tantas opciones, ¿sí? Pero la que se iba a estrenar en Bellas Artes era en base a una proyección. ya, sí, sí, ya te entendí, sí, Sí, sí. Y no quisieron pues, poner la pantalla ni tampoco quisieron grabar el concierto. Entonces exactamente, no tenemos ningún dato claro, de claro, eso, ¿no? sí, Más que sí. lo que podamos decir de la palabra, y ya ves que somos re mentirosos, mano. Podemos decir, Sí, pero desgraciadamente no quedó ningún dato en video ni en ninguna otra forma, ¿no? Pero sí así es. quería que lo dijeras tú porque tú fuiste el promotor de todo eso, tú fuiste el iniciador de esa idea. Fue una cosa muy bella, Sí, mano. Robert, sí, ¿Mm? Robert, sí. Pues Sí, Yo veo que es lo uno más de los... importante, Sí, adelante, adelante Luis. lo más importante era eso, ¿no? Independientemente, un buen resultado del proyecto, pero esta conjunción de tres artistas. Yo sé que ahora con tu promotoría, Luis Armando, podemos lograr proyectos en conjunto con, entre varios artistas. Yo sé que tú vas a Claro, lograr eso. claro, claro, aquella, ya me estás poniendo la carga y la responsabilidad, pero lo acepto, por supuesto. De eso se trata. Eso es lo que yo quería tocar justamente, que veo que por todos lados, en buena medida, las políticas públicas han sido injustas con los creadores, en el sentido de que hay ideas, hay proyectos, hay cosas sensacionales, pero no hay la atención de los responsables de estas instituciones gubernamentales para encauzar, para gestionar los apoyos a nivel internacional, inclusive, que sería parte de su trabajo. Entendemos que no hay presupuestos. Acabamos de discutirlo hace un par de días con el tema del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero tampoco se ponen a gestionar y ver qué opciones hay y todo. Yo creo que esa es una de las situaciones muy complicadas de un artista, el hecho de que tiene que crear, tiene que dedicar su tiempo, hipotecar su vida a un trabajo creativo que a final de cuentas yo no sé si es una bendición o una maldición divina, porque puede tener sus dos cosas, lo he escuchado muchas veces, y, y además no está el apoyo del Estado, ¿no? Eso es terrible. ¿Cómo les ha ido a ustedes en ese sentido? Sinceramente, se le, ya después se le del dos podía, Mont Blanc de Blancs, yo creo que ya pueden decirlo. después, ¿O de- qué esperarían? También es posible después si de algo se puede esto, esperar. cuando dices tú de la responsabilidad del Estado, te diré que los artistas estamos en estado de indefensión, En estado de irresponsabilidad. en estado Indefensión. crítico, muy crítico. Sí, no, y en este momento peor, ¿no? Es que, Luis, es que hubo un momento anterior en que platicamos con don Roberto el hecho de que, bueno, ahorita estamos en esta situación de pandemia. Yo le preguntaba su disciplina de trabajo y me dice, es que ahora tengo tiempo para trabajar todo el tiempo en casa y la creación. Y yo le dije en tono de broma, ¿no? Una buena oportunidad hace 10 o 20 años que hubiera ocurrido. Y me responde, pues sí, pero yo entiendo que derroché mucho tiempo en otras cosas también, ¿no? Ujú. Imagínense si realmente
ustedes como creadores hubieran tenido la oportunidad desde un momento determinado de alejarse de todos los problemas diarios en todos los sentidos, digo, somos ciudadanos del mundo y tenemos que estar involucrados, pero, pero a eso me refiero con no recibir los apoyos adecuados por parte de las políticas públicas, ¿no? Digo, yo me imagino, escultor, hay que abrir un espacio para que comparta sus conocimientos, para que dé clases de escultura. Hay una nueva universidad ahora donde vive, o vamos a crear la carrera, hay 7 más, o sea, que hubiera esa posibilidad, ¿no? En el caso de las letras igual. Pensemos un poco, si les parece bien, y divaguemos en la utopía, ¿cuál sería para ustedes? Yo estaba releyendo este libro de Henry Moore, un gran escultor inglés. Desde la mañana lo saqué del librero y he estado hojeando con la idea de lo que tenemos de hacer el libro. Claro, en Y Entretejas, yo por veo, supuesto. yo veo en esta publicación, pues, grandes apoyos de instituciones al escultor, pero grandes, y el Estado se sentía orgulloso y apoyaba al 100%, pues porque puede haber apoyos de todo tipo. O sea, no te va a apoyar, vaya, con que te den contratos para hacer obra, no pides otra cosa Claro, más que eso. claro, claro. Yo creo que en nuestra realidad actual se carece de apoyo para los artistas independientes, que son los artistas. Todos los demás, no todos los demás, es un grupito muy reducido que cuenta con todos los apoyos de un Estado que en ese caso ha sido irresponsable con el arte y con la cultura del pueblo, ¿no? Y beneficia nada más a un grupito de aristócratas del arte, por decirlo de alguna manera, y no decirlo de otra forma más violenta, ¿no? O Eh, vividores, yo te ayudo, no te preocupes. Sí, sí. Yo quisiera, si me permiten, porque tengo aquí en la lengua, reforzando un poquito lo que está diciendo ahorita Roberto, precisamente en ese simposio de Luxemburgo llegó una escultora italiana, llegó pues no con un boceto, sino llegó ahí con una serie de mascarillas, estaría muy actual para lo que estamos viviendo, mascarillas hechas por ella, varias mascarillas, y entonces puso a trabajar, pidió obreros y todos unos grandes hombres fornidos, así que lo ayudaban a soldar unas estructuras y demás, pero y finalmente colgó en unos tubos, colgó unas mascarillas, como 10 mascarillas que ya traía ella. Y el día que hubo la presentación, que llegó el ministro de Cultura y bla, bla, pues cada uno de los artistas se les pidió que si podían leer algo acerca de su trabajo. Y bueno, la mayoría, o sea, por no decir el 90%, pues somos parcos, gusta que otra gente hable de tu trabajo y no, tu trabajo lo realizas, pero criticarte a ti mismo es complicado. Entonces, bueno, hablas poco, media cuartilla y ya. Y me quedé sorprendido de la escultora italiana hablando acerca de su instalación, porque no era una escultura, era una instalación, que hay diferencias. Si quieren, hablamos de eso también. Habló, no les miento, 10 hojas. Tenía 10 hojas escritas. Yo veía la cara del ministro y de todo su séquito, se quedaban viendo y dice, ¿a qué hora termina?
terrible, terrible. Cuando hay que apuntalar con palabras o con textos lo que haces, pues es que no tiene mucho sustento. Claro. Cierto, cierto. Esa es una gran verdad. Sí. Sí, paso el micrófono. Sí, adelante, don Roberto. Estabas con el asunto del Estado, el apoyo al artista, las políticas públicas. Ah, sí, sí, sí. Entonces el artista independiente, como es la voz libre, como es la voz que señala, que apunta, que ve, ¿no? Eh, entonces es incómodo, es una piedra en el zapato. Por eso el Estado crea sus premios, crea sus modos de enaltecer a los grupos que él mismo forma y designa, ¿no? Y que son grupitos que toda la vida han recibido el beneficio del apoyo estatal y, y con el cual también el Estado dice que apoya, dice su mentira porque apoya a esos premios, esos grupos pequeños. Eh, Cooptándolos para que no sean críticos del Estado, justamente. Claro, claro. Por eso, aunque tengan a veces un lenguaje excelente, no son poetas completos, no son poetas reales, porque tienen la mitad de las alas cortadas, ¿no? Entonces no puede ser un artista pleno. El artista pleno es el independiente. Claro. eh, Oigan, además el arte rebelde es subversivo porque es crítico. es subversivo porque es una verdad dinámica, ¿no? Y entonces la verdad dinámica en un momento dado choca con la realidad ficticia que a veces el Estado nos proyecta. ¿Mm? Entonces es una situación incómoda para el Estado tener esa realidad dinámica enfrente. Por eso es que arma su grupo de protegidos, ¿no? Y con ellos se defiende de esa, o pretende defenderse de esa realidad dinámica. Claro. ¿Mm? Y siempre es Entonces, necesario contra todos los regímenes. ¿Y en la actualidad también? en los países del tercer mundo, para hablar de nosotros, ¿no? Eso es más violento y más ridículo y más visible, ¿no? Eso es una cosa grosera, es una violentación tremenda contra los artistas. La gente del teatro, por ejemplo, el teatro es uno de los artes más subversivos, es uno de los artes que más retrata su realidad, ¿no? Que más la exhibe en su quehacer, y ya no digamos la comedia, que a través de la broma toca asuntos muy graves de lo que están sucediendo en tu país, ¿no? Todo eso es molesto para el Estado. Es decía yo hace rato, una piedra en el zapato, ¿no? Es algo, el cine independiente, siempre señalando cosas, ¿no? Cosas que el Estado no quisiera que se vieran, ¿no? Un Luis Buñuel viendo los barrios bajos de México, por ejemplo, ¿no? Bueno, no nos metamos en decir ejemplos porque sobran los ejemplos de un arte verídico, veraz, un arte veraz que molesta al estatus, ¿no? Molesta al Estado, y por eso el Estado se tiene que refugiar en ese grupo de consentidos por él, ¿no? Y a los que llena de premios y premios y premios, y crea mitos sobre todos esos personajes, ¿no? Son intocables. Mira, en ese sentido, y hablando de literatura, perdón, perdón, le pido a Luis, porque estoy volviéndome muy sectario en este momento. En ese sentido, uno ve las nuevas generaciones que surgen y dice uno,
en la literatura, por ejemplo, y dice uno, ay, qué bueno que vienen, están saliendo estos muchachos, eso les van a romper el perfil a todos estos, todos estos que han estado viviendo de su entrega, ¿no? Y luego, qué desilusión que todos estos en los que crees que son las nuevas que no, empiezan a ver cómo son cooptados Exacto, también, ¿no? De qué cooptados, manera, a eso me refiero. sí, Sí. de qué manera entran al círculo aristocrático. Los ves de repente, ay, ese jovencillo en el que yo tanto creía, de repente lo ves en el Facebook y todo eso, vuelve a hablar de los viejos mitos eh, en los que había mucha mediocridad, pero que son como nuestros dioses culturales, así los ha hecho el Estado, y ves que en lugar de ser contrarios a eso, como tú creías cuando empezaron a surgir, los ves que todo lo que hacen es en relación a pedir los favores creía uno que iban a combatir, ¿no? Entonces esta es una cadena interminable, ¿no? Es una cadena interminable. Yo entiendo a un José Revueltas que toda su vida fue un escritor independiente Y al y margen. por lo cual lo considero yo entre los escritores uno de los más importantes escritores de México. ¿Por qué? Por su independencia. Claro, claro. Luis Aguilar, en el caso de la escultura, ¿se da esta rebeldía, esta actitud subversiva también, eh, revolucionaria, no en términos del arte mismo, sino en términos de su contexto, o no es necesario? Yo creo que se manifiesta de otra manera, ¿sí? O sea, en el caso de la pintura, por ejemplo, pues yo conozco a mucha gente que en la actualidad están pintando eh, subversivamente allá en la Ciudad de México, en bardas y todo eso de ellos, lo que se les pone enfrente lo pintan, ¿sí? Y el, en el caso de la escultura, actualmente es más difícil. Más que la palabra subversión, es tratar de retratar el momento que estamos viviendo, como ahorita, en este momento. Siento la necesidad y tengo la obligación también de expresarme en la escultura, ¿no? Entonces, ya verás alguna pieza por ahí que tiene que ver con la pandemia, ya sea figurativa o abstracta, lo que sea, pero tiene que haber algo, una expresión del arte también en estos momentos que estamos viviendo. Claro, claro. Sí, porque regularmente a la escultura se le da más que nada un valor decorativo. Estoy pensando en esas cosas horribles que tenemos en Chiapas, que han dado en colocar. Estoy pensando en las canasteras, por ejemplo, que están en San Cristóbal, en algo que vi en Margaritas, o sea, retratan a los grupos étnicos, pero en una situación idílica Ajá. de rusoniana. Inexistente. ¿Y dónde está la fuerza? ¿Y dónde está el malestar que tienen centenariamente y de protesta y de sufrimiento? ¿No? Por eso me atreví a preguntarle a Luis este tema de una actitud más fuerte y más controversial en la escultura en términos de contexto político, por supuesto, social. Sí. ¿Nos Quisiera muestras algo? contarles Sí, algo. No sé si se alcanza a ver. sí. Sí, Si lo acercas un poquito más, mejor. Ya, gracias. Robert, sí, sí lo veo. Abatida, el personaje abatido cargando algo.
Sí, todo surgió porque alguien, uno de los amigos de Comitán, me mandó unas fotos de antiguas donde aparecen unas mujeres embosadas, seguramente a las 7 de la mañana de algún domingo, y van bajando hacia el mercado 1 de Mayo. Entonces me entusiasmó mucho y ahorita que estamos padeciendo esto, quise plasmar una gran mano que es la humanidad, y con estas gentes que están pues desprotegidos. O sea, no puse un deportista, ¿no? Puse una Claro, gente sí, y con la carga, sí, claro, exactamente del sufrimiento. exactamente. Entonces, pues es una manera. Esto puede tener muchas lecturas. Seguramente Roberto le va a dar otra lectura y tú también, ¿no? Entonces, es lo bonito, ¿no? O sea, que no es Claro, estático, sino claro, que de alguna manera, pues abre la posibilidad de que cada uno interprete. claro, claro. Oye, Señores poeta y escultor, chiapanecos para orgullo nuestro y universales también, el tiempo apremia, los invito a que vayamos cerrando un poquito. ¿Qué Sí, comentarios? Por favor. mira, yo quisiera terminar también con una cita, con una cita de mi trabajo, como lo acaba de hacer, como lo acaba de hacer Luis. Me parece fabuloso que nos haya mostrado esto. Quisiera recordar el principio de algún texto mío y, y nada más muy brevemente el inicio de mi cuento, Señor Dios, que aparece en mi libro Las mariposas de la tía Nati, que fue, creo que fue mi primer libro publicado de cuentos y mi primer libro publicado de todo, o sea, de cuentos y de cuentos, ¿no? Entonces ese libro empieza diciendo, Señor Dios, Tata, Tatita, Caralampio Gómez Caballo hablaba con una voz seca, como arrancada de la cal de los siglos. Caralampio Gómez Caballo bajaba a encontrar su suerte. ¿Mm? oh, Es el inicio de las mariposas de la tía Nati. ¿Mm? Claro. Y con esto quiero mandarle un abrazo muy cariñoso a Luis Aguilar y a ti, Luis Armando, por haber sido tan generoso de invitarnos y de hacer que nos juntáramos nuevamente, los tres mosqueteros. ¿Mm? No, gracias, gracias a ti, don Roberto, por supuesto. Yo también, Luis, yo también quiero agradecer, este, como, como reflexión final, me gustaría dejar en el aire esa petición de que pudiéramos hacer un trabajo en conjunto, varios artistas o dos, tres, eh, enriquece mucho, enriquece muchísimo. Sí, sí, enriquece mucho. Y Al, preocuparnos, preocuparnos porque en esta ocasión sí se difunda y sí se grabe y sí se tenga constancia, claro, ¿verdad? claro, perfecto, perfecto, claro. Luis, cómo no, cómo no. Ojalá que así sea. Te voy a mandar fotos de esta pieza, Roberto, por favor. Sí, con mucho gusto, ¿eh? Con mucho gusto. Aquí las espero. Sí, Qué conmovedor verlos conversando, ese diálogo que empezaron hace tantos años, ¿no? Qué sí, maravilla. Y yo me imagino, y voy a procurar hacerlo, con muchos de los amigos egresados o estudiantes de la Escuela de Artes Visuales, de la UNICACH, para que vean esto justamente, siempre, así como leer un libro de memorias, como leer una biografía de los grandes hombres, resulta también muy revelador escuchar a estos grandes artistas nuestros. Muchísimas gracias entre Texas les da a ustedes. Ustedes no tienen que agradecer. Realmente los agradecidos somos quienes hemos podido aprovechar, disfrutar, aprender, reflexionar con su obra.
Muchas gracias, don Roberto. Muchas gracias, don Gracias. Luis Aguilar. Gracias, Y gracias. yo también les mando un Gracias. fuerte abrazo. Un abrazo Gracias para a- los dos. Gracias Abrazo a quienes nos escucharon en esta ocasión en Entre Tejas. Nos vemos a la siguiente. Buen día. a la siguiente. Dos. Ya.